capítulo 18, y vamos a leer los 6 primeros versículos de ese pasaje, del 1 al 6. Yo he titulado este tema, Barro en sus manos. Y dice así la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6, vamos a estar leyendo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Señor, te doy muchas gracias, Padre. Gracias porque yo declaro, Espíritu de Dios, que es tu palabra, Señor, la que has de ministrar en esta tarde, de acuerdo a lo que tú tienes agendado. Que eres tú el que hablas, Señor, que eres tú el que ministras. Y que nadie, Señor, de los conectados ni de los que están aquí presentes han venido a buscar la voz de una mujer, sino tu voz, precioso Dios, sobre sus vidas. Prometemos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como les dije, este tema lo he titulado Barro en sus manos. Y miro en diferentes pasajes de la palabra de Dios que Dios busca siempre hablarnos a través de comparaciones o analogías. Recuerdo a un Jesús cuando habló al estilo de que el agricultor pudiera entender las palabras y dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino en pedregales, junto al camino otra en pedregales, otra entre los espinos y otra en buena tierra. Luego miró a un Jesús para que el pescador pudiese entender. Le dice, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Pero en este momento, la comparación que Dios usa y que le dice al profeta Jeremías que se levante y vaya a la casa del alfarero, porque allí Dios tenía una palabra para su pueblo a través de este profeta. ¿Y qué le dice? Allí puedo entender que es Dios el alfarero y nosotros, su pueblo, somos barro en sus manos. Esa es la comparación. Porque si algo quería enseñar Dios, es que hay procesos que en Dios nosotros tenemos que vivir. Hay procesos que tenemos que pasar por ellos para ser formados. Y no es lo mismo tener una información de Dios, porque información de Dios cualquiera la puede obtener. Pero una formación de parte de Dios es completamente diferente. Por eso comencé a estudiar un poco cómo el alfarero, cuáles son estos pasos o procesos que el alfarero usa para tomar ese barro y convertirlo en una hermosa vasija. Y quiero hablarles en esta tarde de 7 pasos o procesos que pude hallar en que el alfarero va a tomar ese barro para hacerlo una vasija. Y el primer paso que quiero nombrarte es que él selecciona el barro. Quiero decirle a todos los que están aquí presentes y tú que me miras a través de las redes sociales, que tú has sido seleccionado por Dios. Que no es casualidad que estés escuchando este mensaje, que Dios tiene un propósito en tu vida. Y tú eres ese barro que está siendo seleccionado de parte de Dios. El segundo paso o proceso que usa el alfarero para hacer una vasija es que él limpia el barro. El alfarero toma el barro después que lo selecciona y lo limpia. ¿Y cómo es esto? Él toma y escoge allí o saca las piedras, las impurezas, las ramitas, las basuras que pueden estar en ese barro, que pueden estar en esa tierra. Y esto, llevándolo a un plano espiritual, recordaba que muchas veces le entregamos nuestras vidas al Señor. Muchas veces le decimos, Señor, aquí está mi vida, la rindo ante ti, te entrego mi casa, te entrego mi hogar. Entra y limpia mi casa. Y me imagino por un momento a Jesús entrando a nuestros hogares, donde le decimos, sí, bienvenido, limpia mi casa, aquí está la sala, límpiala.
Y luego el Señor le permitimos entrar a la habitación y entra Jesús, limpia mi habitación. Y luego le permitimos que vaya a la habitación de nuestros hijos, los que somos padres. Entra Jesús a la habitación, pero de repente Jesús está pasando por un lugar donde encuentra una puerta con llave. Y Jesús dice, ¿qué hay aquí? ¿Por qué está cerrada con llave? ¿Por qué no me dejas entrar? Porque ese es el depósito. No, Jesús, no entres a ese depósito, le decimos muchas veces. Porque en ese depósito no queremos dejar entrar a Jesús porque allí hay resentimiento. Porque en ese depósito está guardada la falta de perdón. Porque en ese depósito muchas veces, aunque tenemos a Jesús, hay amargura en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque si queremos que realmente Jesús nos limpie como barro, tenemos que permitirle el acceso a todas las áreas de nuestra vida, a todos los rincones de nuestro hogar, para que realmente podamos ser ese barro en las manos del alfarero. El tercer paso que pude encontrar es que el alfarero, después que selecciona el barro, después que limpia las impurezas que hay en él, entonces dice que lo mezcla con agua. ¿Y cómo es esto? El agua ablanda el barro porque siempre tiende a ser duro. Cuando encontré esto, yo dije, wow, Señor, si tú nos estás comparando como el barro, si haces esta comparación con nuestra vida, definitivamente te necesitamos a ti porque en nuestros corazones y en nuestras vidas hay dureza. Y puedo recordar las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Jesús es esa agua que necesitamos mezclar en nuestras vidas para que podamos ser transformados. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. El que bebiere de mí no volverá a tener sed jamás, le dijo a la mujer samaritana. Porque es en Jesús donde realmente hallamos vida eterna. Es en Jesús donde hallamos esa salvación. Es en Jesús donde hallamos sanidad. Es Jesús la respuesta en medio de toda situación que podamos estar atravesando en nuestras vidas. Pero cuando miro, Jesús le dijo a sus discípulos, no estén tristes porque yo me voy. Porque si yo me fuera, entonces enviaré a vosotros, dijo el Consolador. Dijo, enviaré al Espíritu Santo, aquel que les guiará a toda verdad. Es el Espíritu Santo hoy el agua que tú y yo necesitamos en nuestras vidas, porque somos barro y necesitamos que esa agua que se llama Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Que esa agua que se llama Espíritu Santo nos pueda fortalecer en todo tiempo. Que esa agua que se llama Espíritu Santo en nuestras vidas nos pueda convencer de pecado, nos pueda convencer de justicia y nos pueda convencer de juicio. Porque lo único que ablandará nuestras vidas es tener al Espíritu Santo con nosotros. Porque sin el Espíritu Santo no hay transformación. Sin el Espíritu Santo no hay restauración. Sin el Espíritu Santo, preciosa iglesia, no hay una vida rendida y moldeable como barro en las manos del buen alfarero. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando veo lo que es ser mezclados con el agua, es un proceso obligatorio. Es obligatorio tener al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el único que nos puede llenar para dar los frutos, como el amor, la bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio, misericordia. Todo esto es producto de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero sí aprendí algo, que un buen barro debe ser moldeable y limpiadas sus impurezas para que pueda el alfarero darle forma. Tenemos que aprender que lo que el alfarero haga va a depender de la flexibilidad del barro. ¿Y qué te trato de decir con esto? Que un barro moldeable, un barro flexible, es aquel que doblega su voluntad a la voluntad de Dios en esta tierra. Porque muchas veces decimos tener al Señor, pero al momento de proceder, al momento de hablar, al momento de caminar en este mundo, se nos olvida y queremos hacer es nuestra voluntad. Por eso recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo, es decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Poder tener una afirmación como la del apóstol Pablo es poder entender que ya no decidimos nosotros, que antes de tomar una decisión vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, yo soy barro en tus manos y yo solamente quiero hacer tu voluntad.
Yo solamente quiero ser esa vasija, Señor, que tú quieres formar en mi vida, y para eso tengo que doblegar mi voluntad en todas las áreas de mi vida. Entender que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y que lo que Dios nos dice cuando nos llama a caminar de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, es por nuestro bien. Jamás Dios va a querer algo malo para nuestras vidas, todo lo contrario. Quienes somos padres sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos conviene hacer su voluntad. Yo quiero que mires a la persona que tienes a tu lado y le digas: te conviene hacer la voluntad de Dios. El cuarto paso o proceso es que el alfarero toma ese barro que ya seleccionó, que ya limpió, que ya mezcló con agua, pero ¿qué hace ahora en el cuarto paso? Lo pone en la rueda o en el torno para darle forma. Y busqué qué es ese torno. Y es la herramienta que utilizaba el alfarero, porque hoy en día son las fábricas, tal vez ya no vamos a encontrar esto. Pero es esa herramienta que utilizaba el alfarero para la confección de la vasija. Está formada por una superficie redonda y plana, sobre la cual se coloca el barro y comienza a girar, y el alfarero coloca sus manos sobre ella para darle la forma. Cuando encontré lo que era el torno, empecé a recordar cuántas situaciones en nuestra vida nos incomodan. Y quiero decirte algo, preciosa iglesia: muchas de las situaciones que te incomodan, Dios las está permitiendo para darte forma. Muchas de las cosas que nos toca vivir en este mundo, que no podemos cambiar y que solo nos toca muchas veces en nuestros hogares, en el trabajo, es resistir, es porque Dios te está dando forma, es porque estás en la rueda de Dios. Muchas veces recibimos maltratos que nos terminan dando la forma. Muchas veces tenemos que vivir los ataques, las situaciones que no controlamos, las calumnias, las críticas, y Dios las permite en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Para darnos forma. Y aunque Dios te dice: yo sé que te duele muchas veces el darte forma, aunque Dios te dice: yo sé que es un proceso doloroso muchas veces en nuestra vida, Dios te dice: no te voy a bajar de la rueda hasta que no tomes la forma que yo quiero darte. Ese es nuestro Dios. Nos ha seleccionado, ha puesto las manos sobre nuestra vida. Si rendimos nuestra voluntad sobre Él, Él nos dice hoy que aunque estemos en esa rueda, no nos saltemos de ella, no nos salgamos de allí, sino que permanezcamos fiel y firme, porque grande es el llamado y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Necesitamos entender que las situaciones que nos tocan vivir son permitidas por Dios muchas veces para darnos forma. Y que mientras Dios nos da forma, Dios nos dice: tenemos que aprender algo muy importante, a dejar la queja mientras estamos en las manos del alfarero. Porque a veces mientras estamos en esa rueda, en ese torno, mientras sentimos que nuestra vida gira y son transformadas muchas áreas de nuestra vida, hay algo que tenemos que detenernos, y es dejar la queja, dejar la ira, dejar el enojo y aprender a sacar lo mejor de nuestras vidas en medio de estar aún en procesos duros que nos toque vivir y atravesar en este mundo. Tenemos que aprender que aunque es doloroso, aunque es muchas veces incómodo en nuestras vidas, pero determina lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Escucho a muchas personas decir: Dios mío, úsame grandemente, Dios mío, úsame poderosamente. Pero yo quiero recordarte que para que Dios te use grandemente, vas a ser procesado grandemente. Miro el versículo 4, llama mi atención, del pasaje que acabamos de leer al inicio del libro de Jeremías, capítulo 18. Y dice el versículo 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. A veces, estando en sus manos, nos echamos a perder. A veces, estando en sus manos, fallamos. A veces, estando en sus manos, caemos. A veces, estando en sus manos, hacemos lo incorrecto, pecamos. Pero el Señor nos dice hoy: nuevas son mis misericordias sobre tu vida cada mañana. Nuevas son, por lo tanto, levántate. No te quedes roto, no te quedes destruido. Levántate y deja que el alfarero concluya la obra que ha iniciado en tu vida. Porque Él es fiel, el que nos ha llamado para levantarse, apoyarnos y bendecirnos. Y si algo me gusta del proceso de estar en esa rueda,
Es no olvidarnos, por más fuerte que pueda ser sobre nuestras vidas algún proceso que nos toque vivir, es recordar que las manos del buen alfarero están con nosotros, que son sus manos las que están con nuestras vidas, que son sus manos las que verdaderamente nos sostienen. Pero sí, hallo que muchas veces en este proceso de la rueda, en este proceso del torno, es algo que se convierte solitario en nuestras vidas. Y tal vez usted pueda avisarle a sus pastores, a sus líderes, y es lo correcto que debamos hacer cuando estamos atravesando una situación. Está muy bien hacerlo, pero aunque los tenemos a ellos muchas veces, y tenemos a nuestra familia, y tenemos a seres que nos están apoyando, nos sentimos solos. Porque es un proceso que nos toca vivir y que aunque tenemos muchas personas a nuestro lado que nos aman, no van a sentir ni van a vivir el proceso que nosotros podamos estar sintiendo. ¿Por qué? Porque el proceso tiende a ser solitario. Recuerdo a un Jesús al momento de su arresto, donde dice que todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estuvieron sus discípulos? Dice que todos huyeron. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo, cuando dice que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado, sino que todos los desampararon. Porque hay momentos que nos toca, es ver que son las manos del alfarero las que van a sostener nuestras vidas y que no habrá prueba más fuerte de lo que tú y yo podamos soportar, porque Él nos ama por encima de toda situación que tenga que corregir y que tenga que formar en cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero por muy oscura que parezca la noche muchas veces en nuestra vida, yo te tengo la buena noticia que el amanecer va a llegar y que verás la gloria de Dios resplandecer en tu casa. El quinto paso o proceso, cuando es quitado de allí, de ese torno, veo a un alfarero que toma esa vasija y ¿qué hace? La lleva al horno de fuego. Uy, qué duro tan solo nombrar el horno de fuego. Pero mirando este proceso, entendí cómo el alfarero muchas veces encuentra burbujas que tiene que comprimir en sus manos antes de llegar al horno de fuego. Porque cuando llegamos al horno de fuego con burbujas, entonces explota la vasija. Y pude entender que estas burbujas en nuestras vidas son muchas veces las actitudes, los comportamientos, nuestros pensamientos, que muchas veces tenemos que derribar, que Dios tiene que trabajar en ellos aún antes de entrar a ese horno de fuego. Pero cuando llegamos a ese horno de fuego, me gusta porque Dios nos compara con el alfarero y el alfarero lleva la vasija a ese horno. Pero Dios nos llama barro y no nos llama cera. ¿Y por qué te hago esta comparación? Porque la cera cuando entra al horno de fuego, la cera se derrite. Pero el barro cuando entra al horno de fuego se cuece y termina de tomar en fortaleza la forma que el alfarero ha decidido que él vaya a tener. Por lo tanto, quiero que examines tu vida hoy y te preguntes, ¿eres cera o eres barro? Porque el Señor no nos está comparando con cera, sino con barro. El horno de fuego va a terminar de matar las impurezas que hay en nuestras vidas. El horno de fuego va a sacar realmente nuestra verdadera esencia. El horno de fuego va a revelar realmente lo que hay en tu vida y en la mía. Me gustaría muchas veces obviar muchos pasos de los que les estoy hablando hoy. Pero si Dios nos está comparando como barro en sus manos, es porque necesitamos entender que aún teniéndolo a Él en nuestras vidas, vamos a pasar situaciones. Pero ¿sabe qué me gusta cuando hablo del horno de fuego? Recordar a 3 siervos de Dios que son mencionados en el libro de Daniel. Y es Sadrach, Mesach y Abednego. 3 siervos fieles que decidieron adorar a Dios únicamente y no doblegar su vida a adorar una estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y cuando el rey supo esto, dice que calentó 7 veces más el horno para meterlos allí y acabar con su vida. Pero cuando estuvo frente a ellos, ellos le dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado.
Mire la determinación de 3 hombres, con un horno de fuego enfrente, ardiendo 7 veces más fuerte. Y ellos dijeron, nosotros vamos allí si tenemos que ir. Si Dios nos quiere salvar, nos salvará. Y si no nos va a salvar, no importa, allí pereceremos, pero no vamos a dejar de adorar a Dios. Qué hermosa actitud en medio del horno de fuego. Veo a tanta gente aterrada, dudando del poder de Dios cuando hay un diagnóstico médico. Veo a tanta gente aterrada cuando hoy en día estamos atravesando a nivel mundial una pandemia, sin entender que nada ni nadie va a tocar ni un pelo, ni un cabello de tu cabeza sin que el Señor lo permita, porque es la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando estos 3 hombres entraron al horno de fuego, dice que al rato el rey Nabucodonosor se asomó a ver qué había ocurrido y encontró a 3 varones sueltos, porque les habían atado antes de colocarlos en el horno, y los encontró sueltos, pero dice, ya no hay 3, sino que el rey veía 4, y dice, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, porque cuando nos toque atravesar por ese horno de fuego, Dios te dice en esta tarde, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, aunque tengas que pasar momentos duros en este mundo, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero hay un Dios que estará, igual que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, sosteniendo y guardando tu vida, soltándote de toda opresión demoníaca, libertando tu vida en medio de tu caminar, pero apoyándote, fortaleciéndote, porque si hay algo que Dios ha prometido, Él dijo, aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego la llama no arderá en ti. Hay un Dios que te dice, por muy fuerte que pueda estar la temperatura del horno, tal vez la hayan calentado 7 veces más en medio de tu prueba y de tu situación, pero yo sostengo tu vida, yo estoy contigo, tú no estás solo, aunque tú no lo puedas ver, son los brazos del Señor los que te sostienen cada día para levantarte, son los brazos del Señor los que han sostenido a una iglesia en tiempo de pandemia, donde muchas veces se ha estado, a nivel mundial se está con las puertas cerradas, pero entendemos que hay un Dios que está trabajando con su pueblo, que no lo ha abandonado, no lo ha dejado, y que este horno de fuego en medio de su pueblo lo que va a sacar es lo mejor de tu vida y de la mía. Eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. El horno representa muchas veces situaciones adversas, burla, traición, calumnia. Pero por donde tú pases y salgas en victoria, entonces serás usado por Dios para gloria y honra de su nombre. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. El 6º paso o proceso que miro después de que es sacada del horno la vasija, entonces el alfarero la pinta o la barniza para que quede hermosa o resistente. Y cuando encuentro esto, empiezo a notar cuántas veces como vasijas queremos pelear o discutir con Dios por la forma que Él nos ha dado, sin entender lo que hallo y me gusta mucho al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 20. Dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es un trato personal. Tú no puedes enfocarte en tus vecinos, en tus amigos. Tienes que aprender a ver lo que Dios te ha dado a ti. Porque cuando aprendes a ver lo que Dios te ha dado a ti, a dejar de ver a los demás, entonces vas a ser una persona agradecida delante de su presencia. Entonces vas a poder decirle, gracias Señor por haberme hecho, dado el color que me has dado, la forma que me has dado, y así como tú me has hecho, yo quiero glorificar tu nombre. Pero tenemos que aprender a dejar el celo, la envidia, a dejar de enfocarnos en lo que no nos conviene, a dejar de mirar lo que Dios no nos ha llamado a mirar, para que entonces podamos ser hijos de Dios completamente agradecidos con la forma que tú y yo hemos recibido de parte de Él. Por lo tanto, tenemos que aprender a no imitar a nadie. ¿Cuántas personas quieren dejar su autenticidad para imitar a alguien? Y Dios no nos ha llamado a imitar, porque Dios te ha hecho una vasija para ser instrumento en sus manos, y Él te ha dado la forma que tú tienes en esta tarde. Cuando miro la huella dactilar, realmente encuentro a un Dios que nos recuerda a través de nuestra huella dactilar que somos únicos,
que somos irrepetibles, que tú y yo no tenemos comparación. Por lo tanto, tenemos que dejar de mirar a otras personas y enfocarnos como vasijas en lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. Amén. 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 Y por el último paso que quiero nombrarte en este proceso es que el alfarero usa la vasija o la exhibe. Pero cuando llegué a este séptimo paso, quiero hacer allí un pequeño paréntesis, porque pensamos muchas veces que llegar al punto del uso o de la exhibición de la vasija no lleva tiempo. Y sí, lleva tiempo. Es un tiempo donde me recuerda Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Muchas veces queremos todo rápido. Nos acostumbramos al microondas, iglesia, y quisiéramos muchas veces meter nuestras vidas en un microondas para ver el proceso terminado, para saltarnos el horno, para salirnos de las manos del alfarero. Pero si algo quiero decirte en esta tarde, es que todo tiene su tiempo y que tenemos que aprender a esperar, porque muchas veces oramos y no vemos la respuesta de manera inmediata y nos deprimimos sin entender que muchas respuestas Dios no te las ha dado porque no estás preparado para recibirlas. Porque aún como ese barro necesitas formación, necesitas preparación, necesitas ser moldeado para recibir la respuesta que Dios quiere dar a tu oración. Pero nos olvidamos de eso. Un hombre dijo un día: dame 24 horas y te daré una cizaña. Dame 3 meses y te daré un vegetal. Dame 7 años y te daré un árbol. Yo te pregunto hoy, ¿quieres ser cizaña o quieres ser árbol en las manos del Maestro? ¿Qué es lo que realmente quieres ser? Porque el proceso lleva tiempo. Tenemos que esperar muchas veces la respuesta de Dios y es allí donde nos desanimamos. Es allí donde decimos: me voy a salir del horno, no voy a esperar más la respuesta de Dios a mi vida. Pero Dios sigue trabajando. Tenemos que aprender a esperar en Él. Porque en los procesos no vamos a hallar un ascensor, así como no vamos a hallar un microondas. No va a haber un ascensor que nos lleve rápidamente, sino tenemos que aprender a subir escalón por escalón en medio del proceso que Dios trae a nuestras vidas. Miro a un Moisés, 40 años en el desierto, para ser levantado como una vasija de libertador. Miro a la vida de un José, después que tuvo un sueño, que fue y lo contó a sus hermanos, donde su gavilla se levantó, se mantuvo erguida y la de sus hermanos se doblegaba delante de él. Pero ¿qué ocurrió luego? Pasaron 22 años para él poder ver cumplirse ese sueño. 22 años que le costó a José traición, le costó esclavitud, le costó cárcel, para ser levantado como una vasija, como libertador de Egipto, gobernador de Egipto. Cuando miro la vida de David, aunque fue ungido por el profeta Samuel, pasó un tiempo donde el mismo rey Saúl le seguía, hasta que luego de su proceso, él fue levantado y convertido en una vasija llamado rey. Nos toca pasar procesos y llevan tiempo muchas veces en nuestra vida. Pero si algo he venido a decirte en esta tarde, es que el premio siempre es superior al precio que nos toque pagar, al tiempo que nos toque atravesar muchas situaciones. El precio, el galardón que Dios tiene para tu vida y para la mía será superior a todo lo que tú y yo tengamos que atravesar en este mundo. Nada se compara con la magnitud del galardón. Y no es solamente en ir al cielo, sino Dios bendice a sus hijos también aquí en la tierra. A quienes como barro le dicen: no se haga mi voluntad, Señor, sino haz la tuya en mi vida. A quienes como barro entienden que no hay decisión que tomar, sino tú, Señor, decides lo mejor para mí. En tus manos nos rendimos, precioso Dios. Y es allí donde Dios te dice: yo galardono a mis hijos. Yo galardono a todos aquellos que han doblegado su voluntad. Yo galardono y bendigo a todos aquellos que esperan pacientemente en un horno de fuego mientras son procesados, mientras las manos del alfarero están moldeando nuestras vidas. Porque si eres hijo, vengo a decirte que tienes que dejarte formar por tu buen padre, por ese alfarero. Pero la pregunta en esta tarde es: ¿estamos realmente dispuestos a que Dios limpie nuestra vida de toda suciedad? A que Dios nos mezcle con el agua,
a que exprima en nuestro ser cada burbuja que pueda haber, a que Dios en sus manos como ese torno nos dé la forma, a que nos meta en el horno. Estamos realmente decidiendo ser formados por Él, porque a veces queremos ser cristianos de chocolate, que nos derretimos como el sol con el sol a la primera prueba, porque cambiamos muchas veces cuando no me saludaron, no me llamaron, no me dijeron, no me hicieron, y queremos caminar así en medio del pueblo de Dios, sin entender que muchas de las cosas que Dios permite en tu vida y en la mía es porque el buen alfarero está formándonos precioso barro. Y por eso Dios permite muchas cosas. No para que brinques el horno, no para que saltes de las manos del alfarero, sino para que dejes que ese proceso saque lo mejor que hay en ti. Porque cada siervo que hallo en la palabra de Dios vivió cosas fuertes, pero sabe que hacía, se levantaban con mayor ímpetu. Ese es el llamado de Dios hoy para su pueblo. Podemos estar viviendo cosas fuertes, pero dejemos la ira, enfoquémonos en Él, dejemos la queja, empecemos a colocar nuestra mirada en el único, en el autor y consumador de la fe, en medio de tribulación, en medio de pandemia, en medio de enfermedad, en medio de crisis a nivel mundial. Tenemos que aprender a enfocarnos en Él, y que cuando Dios permita algo en tu vida y en la mía, Él ha dicho todo obra para bien de aquellos que aman al Señor. Aunque en el momento en el que estamos allí no lo podamos entender, pero todo obra para bien. Todos en esta tarde, aún los que están en las redes conectados, quiero decirles que estamos en el taller del alfarero. No sé en cuál de los procesos o pasos está tu vida, pero lo único que quiero decirte es que Dios está contigo, que no te ha dejado, que no te ha desamparado, que Él es tu roca fuerte, que Él es tu libertador, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor en todo tiempo, y que vamos a mirar que todo obra para bien cuando le amamos y nos mantenemos en pie en medio de toda situación o circunstancia. Yo recuerdo hace muchos años, estaba recién casada, me costó tener a mis hijos, y tal vez muchos de ustedes conocen esto. Cuando hablamos de procesos, no son nada fáciles, no son agradables muchas veces. Pero después de un primer aborto, segundo aborto, tercer aborto, en mi cuarto embarazo, ya de mi hija, me colocan completamente acostada en un reposo absoluto, donde tuve que pasar 9 meses sin ni siquiera cocinar, donde tuve que mudarme hasta de la habitación y quedarme en la planta baja de la casa porque ni las escaleras me permitían. Con altas dosis de hormona, tuve que aprender a vivir allí, a una mujer siendo demasiado inquieta, porque así me considero, en ese reposo, aprender que en los procesos Dios quiere enseñarnos algo. De igual manera, luego tuve al varón, y en mi quinto embarazo, que fue con el varón, cada mes de gestación me tocó vivir un proceso distinto. Recuerdo al cuarto mes, hasta que me dijeron que mi hijo venía con síndrome de Down, y donde tuve que esperar más de un mes el resultado de la amniocentesis, porque eso era lo que se tardaba en aquel momento, un resultado, donde decía que él venía completamente sano y que iba a ser un varón. Pero mes tras mes me tocó ver la mano del Señor sostener mi vida. Y si usted me pregunta hoy, ¿valió la pena? Claro que valió la pena. Hoy tengo una hermosa hija y un hermoso hijo como regalos de Dios a mi vida. Y sí vale la pena, porque el premio siempre es superior al precio. Pero en el momento de la aflicción no lo vemos. No es la misma Silvana la que entró en cada proceso que la que sale de ellos, porque Dios en cada uno de ellos nos fortalece. Nos sirven para ver la gloria de Dios en favor de nuestras vidas. Nos sirven para ver muchas veces cómo caen a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegan, porque hay un Dios que te guarda y te sostiene. Por eso, si eres del que Dios te usa, si eres del que Dios va a exhibir en algún momento, quiero recordarte lo más importante de este mensaje, que cuando dejas de ser barro, o aún siendo barro pasas a ser procesado, una hermosa vasija. Nunca olvides que el que te levantó es Dios. Nunca olvides que el que te formó es Dios. Que no son tus habilidades, que no es tu esfuerzo, no es tu capacitación, no es tu talento,
sino fueron las manos del alfarero sobre tu vida, formando cada uno de los procesos que te tocó vivir formándote. Nunca Dios compartirá su gloria con nadie. Así que cuando te levantes como vasija, seas una vasija que honra y gloria le da al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único merecedor de ella, porque todo lo que tú y yo tenemos hoy es gracias a Él. Yo quiero pedirte, preciosa iglesia, y a todo el que nos mira por las redes sociales, si tú no le has rendido tu vida a Jesús, si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, que tú en esta tarde puedas hacer una oración y puedas repetir conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te entrego mi vida. Yo te acepto, yo te recibo como mi Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Y te pido que a partir de este día inscribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu pueda mezclar mi vida como esa agua que necesito como barro para poder ser transformado y caminar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero orar en esta tarde por todos ustedes. Señor, te doy muchas gracias, Padre. Precioso Dios, yo he hablado tu palabra, Señor. La palabra que has puesto en mi corazón, que necesitaba tu pueblo en este momento. Señor, si algo te pido, Espíritu de Dios, es que tú traigas fortaleza a sus vidas. Señor, yo no sé por qué parte, por qué proceso, por qué paso está cada uno de ellos, pero tú sí lo sabes. Y si algo te pido, Espíritu de Dios, es que tú fortalezcas sus vidas. Y que aún en medio de tribulación, de angustia, tú puedas, Señor, traer gozo a sus corazones como tú lo has prometido. El gozo del Señor es mi fortaleza. Que puedan ser tus manos, Señor, las que sostengan su vida. Y que aunque les toque atravesar por el fuego, Señor, ellos puedan mirar lo que tuvo que ver el rey Nabucodonosor, que no eran 3 sino 4, porque ese cuarto eras tú, Señor, paseándote y fortaleciendo sus vidas en medio del horno. Señor, gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, porque aunque tú no enviaste este virus ni esta pandemia, hoy tu pueblo, Señor, que también atraviesa por ella, Padre, somos formados en tus manos. Saca lo mejor de nosotros, Señor, en este tiempo. Permite, Señor, que podamos ser la respuesta que el mundo necesita en estos momentos. Señor, que seas tú, Padre eterno, guardando nuestras vidas y bendiciéndolas. Y en el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad que tú me has dado, yo declaro, Señor, que todo espíritu de enfermedad que pueda estar, Señor, en sus vidas, en sus cuerpos, ahora mismo lo declaro ilegal e inoperante en el nombre de Jesús. Todo virus, toda bacteria, toda enfermedad, llame como se llame, todo cáncer se seca y deja de producir mal en el nombre de Jesús y comienza a limpiar su cuerpo, y cada órgano de su organismo ahora mismo, Señor, comienza a ser limpiado por el poder de tu palabra y con tu preciosa sangre. Señor, yo declaro sanidad en esta tarde. Yo declaro, Señor, que cada corazón que llegó a este lugar y que me escucha a través de las redes sociales, con un corazón destruido, con un corazón afligido, tú, Señor, traes fortaleza. Tú renuevas, Señor. Y tú traes en esta tarde, Padre, una rendición sobre cada uno de nosotros, aceptando que somos barro, Señor, y que tú eres el buen alfarero, que darás la mejor forma como vasija, Señor, que nos quieras dar a cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, y que después que pasemos por todo proceso, nunca olvidemos, Señor, que no fue nuestra habilidad, nuestro don ni nuestro talento, sino ha sido tu mano la que nos ha sostenido. Y que si cada uno de nosotros ha llegado hasta aquí hoy, es porque tú has sostenido nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.